Muy buenas noches, estimados docentes. Disculpen la molestia, distinguidos catedráticos, muy buenas noches. Hoy realizamos una actividad más del presente diplomado. Hoy 4 de julio, martes 4 de julio. Bueno, son ahorita 7:05. Supongo que en el transcurso estarán ingresando los demás colegas. Daremos inicio a la actividad del día de hoy, el cual está programado, así como está estipulado el nombre del tema que nos toca hoy en la sesión en la cual estamos hoy ingresando. Más bien, solamente quería manifestar que tenemos el consolidado de las notas que se han desarrollado la semana pasada, la evaluación, el martes, así como la otra evaluación anterior, y como es de conocimiento de ustedes, distinguidos maestros, maestras, hemos determinado que la nota más alta es la que se va a considerar, y ello ya tenemos ya la información que se va a considerar qué notas son las que están, las que tienen aprobación. Pero también quiero manifestar que hay algunos colegas que tienen ciertas dificultades en las notas. Eh, bueno, quizá no sea tanto una nota aprobatoria como una nota de 12 o 11, o quizá algunas notas menos. Para ello, hemos determinado distinguidos catedráticos, a partir del día de mañana. Seguro muchos de ustedes deben haber verificado en sus correos su nota, pero nuevamente vamos a reenviar a sus correos las notas para que puedan ustedes verificar, y en función a eso vamos a determinar una pequeña recuperación de esa evaluación para la semana que viene. Sería la última recuperación para que podamos tener las notas de este primer módulo. Ya algunos sí tienen notas aprobatorias, algunos tienen algunas dificultades, de repente como eh, toda persona, ¿no?, que se sumerge a un estudio diferente, siempre hay dificultades, quizá también por la participación directa en la actividad académica y otras cosas más. Eso le vamos a comunicar por el correo personal de cada uno de ustedes, distinguidos catedráticos. Quisiera que puedan, de repente, por ese lado también evaluar y analizar. Me comentan aquí que podemos compartir el grupo. No, no podemos pasar al grupo las notas de todos. Vamos a pasar las notas individuales de cada uno para que puedan ustedes evaluar. Y en función a eso, ustedes van a determinar quiénes pueden ingresar a dar su recuperación. Sería la última evaluación que tomemos la semana que viene. Entonces, para darle cierta oportunidad y que tengamos de repente una nota que pueda ser correspondida en función a la actividad que estamos desarrollando. Eh, Nosotros compartimos cada clase de los martes, distinguidos catedráticos, un enlace para registrar nuestra asistencia. Por favor, ahí registran sus datos, sus nombres completos, su correo electrónico, por favor, que sea el correo que usan, sobre todo el personal, el Gmail, el correcto, no se vayan a confundir una letra, ¿no? A esos correos vamos a enviar. También les pedimos sus números, ¿ya? La persona que nos está apoyando, la colega que nos está apoyando, voy a pedir que inclusive el mismo número, de repente personal a WhatsApp, se le mande personalmente la nota de cada uno, y en función a eso ustedes pueden determinar si amerita o no una recuperación de la clase o de la nota, distinguidos maestros. En todo caso, Por iniciamos la favor, clase. podría ser, buenas tardes, podría enviarnos el correo institucional. A veces el otro correo como que va mucho al spam y hay mucha información, entonces no he recibido hasta ahorita ninguna comunicación a mi correo de Gmail. Entonces voy a agradecer que por favor manden al de un EVAL institucional. Muchas gracias. En los datos de los registros que están ingresando a la lista de asistencia, doctora, ahí le ponen en todo caso el correo que ustedes usualmente utilizan para por ahí mandarles. Ya, o sea, faltando 15, 10 minutos que termine la sesión del día de hoy, se va a mandar el enlace para registrar nuestra asistencia. Por favor, ahí hay que dejar bien nuestros correos
personales, cada correo que ustedes utilizan, y a ese correo le vamos a mandar la información. En función de eso, distinguidos catedráticos, ustedes evalúan la recuperación que vamos a tomar la semana que viene. Ok, no hay inconveniente, distinguida maestra. Vamos a enviar a su correo, nos manda en el enlace bien, y en esta semana vamos a mandar toda la información. Nada más con ello, más bien continuamos con este segundo módulo, el tema del día de hoy que nos toca. Ya está nuestra ponente con nosotros, la doctora Julita, se encuentra también ya en sala para que pueda discernir la actividad del día de hoy. Más bien cualquier inconveniente, por favor, puede escribir al WhatsApp personal que tenemos, que está en el grupo, para poder resolver cualquier duda que tengan. Más bien le daría pase ya a la doctora Julita del Pilar para que pueda desarrollar la actividad del día de hoy. Muy buenas noches, distinguidos maestros. Muy buenas noches, doctora Julita. Tiene usted la palabra. Buenas noches con todos. Ok, vamos a continuar con el módulo número 2, ¿no? El tema de hoy es neuroeducativa y neuropedagogía, algo que cada uno de ustedes pues domina, ¿no? Solamente de repente podríamos utilizar y cambiar algunas técnicas que nos pueden ir ayudando. Antes de empezar, quisiera compartirles un video que me pareció interesante para poder empezar el tema del día de hoy. ¿Me avisan, por favor, si también lo pueden escuchar? ¿Lo pueden ver? Sí, lo vemos, pero no lo escuchamos. Los avances de la neurodidáctica. Los avances sobre neuroeducación y neurodidáctica cada vez son más presentes en los últimos 10 años. Han publicado abundantes trabajos, llevado estos avances a la sociedad, pero la sociedad en general y el colectivo de madres y padres en particular pueden andar infotoxicados por la gran cantidad de informaciones vertidas, algunas al menos en apariencia contradictorias. Como cualquier concepto que se pone de moda, a las evidencias científicas se le unen informaciones falsas, neuromitos y sentencias o propuestas poco firmes desde el punto de vista científico. Este video pretende acercar los conceptos básicos de la neurodidáctica desde la mirada biológica y pedagógica para que las madres y padres, y por extensión cualquier persona interesada en el tema, tenga evidencias y un saber básico para hacer de resorte de sus hijos en estas temáticas. Es importante conocer cómo aprendemos, saber cómo funciona nuestro cerebro para aprender más y mejor. Ya son muchos los estudios que demuestran la importancia y la incidencia en el aprendizaje del conocimiento, de cómo aprendemos, el poder de la metacognición. Los 5 principios básicos de la neuroeducación. Muchos pueden ser los principios de la neuroeducación que deberíamos conocer para aplicar a nuestra vida cotidiana. De entre todos ellos, voy a escoger estos 5 por su relevancia e impacto no solo en educación, sino en la vida. Principio número 1. Somos seres únicos e irrepetibles, superpoderes y responsabilidades. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, dirige toda su actividad y marca nuestros patrones de comportamiento. Gracias a él, no solo respiramos, comemos y nos movemos, también recordamos el pasado y planificamos el futuro. Y en base a estos 2 parámetros establecemos nuestro presente. O tal vez sea al revés, y recordemos el pasado y planificamos el futuro en función de cómo percibimos y actuamos en cada momento de nuestro presente. Sea como fuere, no es poca cosa. Cuando amamos, odiamos, discutimos, cuidamos y olvidamos, todo se gesta en nuestro cerebro en la actividad de sus 86 millones de neuronas, aunque de hecho, lo más importante no es este número, que puede variar entre 2 personas cualesquiera, sino las conexiones que se establecen entre las neuronas, más de 200 billones en cada cerebro. Porque tener 5 millones o 10 millones de neuronas más o menos a partir de esa media no confiere ninguna capacidad extraordinaria ni implica ningún déficit significativo. En cambio, incrementar el número de conexiones, lo que se produce a través de las experiencias diarias, incluidos los procesos educativos,
sí proporciona una mayor plasticidad neuronal y reserva cognitiva. Tal complejidad hace que cada cerebro sea único e irrepetible y por consiguiente que cada mente sea un universo en sí misma. Esto implica que cualquier experiencia y todo proceso educativo influyan o puede influir de manera ligeramente distinta en cada persona según sea su cerebro. Principio número 2. Influenciar no significa determinar. Para sorpresa de muchos, la influencia de los progenitores sobre la construcción del cerebro de sus descendientes empieza antes de concebirlos durante su propia adolescencia y juventud, cuando muy probablemente ni tan siquiera se han planteado si de mayores van a querer ser padres. El estilo de vida de los futuros madres y padres, especialmente durante la adolescencia y primera juventud, puede propiciar cambios en el epigenoma de sus células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, y algunos de estos cambios pueden influir en aspectos concretos de la construcción del cerebro de sus futuros hijos e hijas, y por lo tanto pueden quedar reflejados en sus mentes. El epigenoma consiste en la adición de determinadas moléculas al ADN que no alteran el mensaje que contiene, no son por lo tanto mutaciones, pero que contribuyen a regular la manera como funcionan algunos genes. Principio número 3. Antes de nacer, preparamos el cerebro. El primer síntoma de que el embrión se prepara para formar el cerebro lo vemos curiosamente en su piel, un tejido embrionario que en propiedad se denomina ectodermo. Unos 18 días antes de la fecundación, aunque tardará diversos meses en convertirse en un cerebro funcional, un grupito de células que hasta ese momento recubrían el embrión empieza a cambiar de forma y se pliegan formando un surco que se irá cerrando hasta formar el denominado tubo neural, que recorre el embrión a todo lo largo. Poco después, la parte anterior de este tubo, que se sitúa en lo que terminará siendo la cabeza, se empieza a ensanchar. Este ensanchamiento se irá rellenando de capas de células y constituirá el cerebro. El resto mantendrá la forma cilíndrica y terminará formando la médula espinal. Poco a poco, muchas de estas células se van convirtiendo en neuronas y a partir de ese momento empiezan a establecer conexiones entre ellas. Principio número 4. Después de nacer, más y más conexiones. Tras el nacimiento, el cerebro continúa formándose. Nacemos con aproximadamente la mitad de neuronas que tendrá el cerebro adulto, por lo que inicialmente se deben formar muchas neuronas nuevas. Sin embargo, sobre los 3 o 4 años de edad, el cerebro ya contiene prácticamente todas las neuronas que precisa, y pocas más se añadirán en el transcurso de la vida, pero a pesar de ello, su formación jamás está concluida y continúa construyéndose y reconstruyéndose a lo largo de toda la vida. ¿Cómo se explica que se vaya construyendo y reconstruyendo constantemente si prácticamente no incorpora nuevas neuronas? Muy sencillo, lo hace estableciendo nuevas conexiones que en terminología científica se denominan sinapsis. Este fenómeno, que es crucial para comprender nuestras características mentales y entender cómo van cambiando, se denomina plasticidad neural. Consiste precisamente en la capacidad que tienen las neuronas para establecer conexiones nuevas y también para eliminar en algunas ocasiones las que están en desuso. Un proceso que se denomina podado sináptico, por homología al podado de las ramas de los árboles. Principio número 5. Ventanas de oportunidad, las 3 grandes etapas. El cerebro de nuestros hijos es una esponja que absorbe todo lo que le rodea, por un motivo muy simple, relacionado con las funciones de este órgano rector. Como ya se ha dicho, la función cerebral dirige y armoniza todas nuestras actividades corporales y genera nuestra actividad mental. Esta actividad incluye, por supuesto, todos los aspectos relativos al comportamiento. Pues bien, el cerebro es el órgano que permite que adaptemos y readaptemos nuestro comportamiento al ambiente en el cual nos formamos y nos encontramos para cumplir con la función biológica más elemental y crucial de todas: sobrevivir. Adaptarse para sobrevivir es la máxima biología, también o muy especialmente a través del comportamiento. La infancia que damos a nuestros hijos influirá de manera decisiva su carácter y el comportamiento que manifestarán cuando sean adultos. Como se ha citado al inicio, en relación a los superhéroes de las novelas gráficas, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ok. Esto es una especie de retroalimentación, ¿no? Breve de todo lo que hemos estado viendo, pero si se han dado cuenta, ha empezado de una manera descendente, ¿no?
de lo último hacia de repente los primeros temas del diplomado en el módulo 1. ¿Por qué me he atrevido a compartir esto? Porque abre el tema del día de hoy, que es la neuropedagogía, ¿no? Y es pues justamente lo que casi todos nosotros dominamos, ¿ok? Entonces, voy a compartir el PPT, por favor. El video también lo voy a poner en el Classroom para que lo tengan y les pueda ayudar para lo que puedan necesitar. ¿Lo pueden ver, por favor? Sí, sí se puede mirar, ver. Ok, Sí, se ve. muchas gracias, maestra. Sí se ve, maestra. Ok, bueno, neuropedagogía, ¿no? Ya hemos estado viendo lo que era neuroeducación, neurociencia cognitiva, etcétera. Son dos términos que se van a fusionar para poder crear uno nuevo. En este día nos toca ver pues la unión o fusión de la neurociencia, que ya nosotros pues conocemos el tema, el estudio del cerebro, del sistema nervioso, las estructuras, los lóbulos, los hemisferios, las funciones, etcétera, más un tema propio de nosotros que es la pedagogía, ¿no? Ese arte, esa manera de cómo nosotros enseñamos y transmitimos información. ¿Qué podemos, pues, decir teóricamente? Pues la neuropedagogía es comprender el funcionamiento del cerebro durante el proceso de aprendizaje. Cuando combinamos aspectos, ¿no?, de la neurociencia y la pedagogía, pues va a abrir una disciplina que tiene el potencial de poder transformar la manera de cómo cada uno de nosotros transmite esta enseñanza, esta información a los estudiantes, ¿no? O quizá a otras personas, y cómo las otras personas pues aprenden. Por lo tanto, podemos decir pues que va a ayudar a que cada uno de nosotros desarrolle estrategias de enseñanza más efectivas, de repente personalizar el aprendizaje, promover el bienestar emocional y optimizar el rendimiento cognitivo de cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a ver cómo se dan estos 4 aspectos que menciona la neuropedagogía. La primera, mejorar las estrategias de enseñanza, ¿no? Al comprender cómo funciona el cerebro, cómo es la división, la estructura anatómica, la ubicación de cada una de las funciones, la sinapsis, de repente que hemos estado escuchando en el video, nosotros podemos optimizar, mejorar, crear, ¿no?, nuevas estrategias o métodos de enseñanza y por lo tanto facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Individualización del aprendizaje, ¿no? Justo la semana pasada veíamos por ahí uno de los maestros pues hizo un ejemplo, ¿no?, de una situación y que podríamos por ahí personalizar el aprendizaje. Cada individuo, cada estudiante, pues es un ser único e independiente, ¿no? Tiene su propio estilo de aprender, ¿no? Por ahí de repente alguno utiliza otro término, es muy peculiar al realizar tareas, a cómo de repente las presenta o cómo expone de repente. Por lo tanto, entonces,
la neuropedagogía nos va a poder ayudar a conocer, ¿no? Y eso veíamos hablando desde el módulo 1. Tenemos que, pues, conocer a nuestros estudiantes y, por lo tanto, vamos a poder identificar, pues, las fortalezas y las debilidades cognitivas que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, va a facilitarnos la adaptación a la hora de que nosotros podamos transmitir la enseñanza y de esta manera ellos puedan satisfacer las necesidades a la hora de poder aprender. El tercer aspecto, pues, tiene que ver con la promoción del bienestar emocional, ¿no? Miren, volvemos a utilizarlo sobre las emociones. De repente no con el mismo nombre, ¿no? O directamente, pero ya abarcamos algo de promover, promocionar, ¿no? Este bienestar. Si nosotros desde ya comprendemos cómo el cerebro tiene esta función, esta capacidad de poder procesar las emociones, los estados de ánimo, los procesos afectivos, pues vamos a poder crear entornos de aprendizaje positivos, ¿no? Relacionarlos y hacerlos que el aprendizaje, pues, también se dé de manera positiva o adecuada. El cuarto aspecto sería, pues, la optimización del rendimiento cognitivo, ¿no? De repente esta es algo nuevo y es lo que buscamos todos nosotros, que el aprendizaje, ¿no?, sea significativo, dicho de otra manera. Mediante la neuropedagogía podemos identificar estrategias efectivas para mejorar cada uno de los procesos cognitivos que se utilizan para el aprendizaje. Atención, memoria, razonamiento, y de repente por ahí alguno de nosotros puede encontrar otro tipo de habilidades que son cognitivas, que tenemos solamente los seres humanos, y que estos puedan, pues, ayudar a que este aprendizaje se dé, ¿no? Veíamos en la clase anterior que hay, pues, estrategias que se pueden utilizar dentro de la aula para que podamos, pues, de manera certera y efectiva, pues, desarrollar el potencial máximo del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. La pedagogía básicamente trabaja, ¿no?, desde la primera infancia. Todas las bibliografías mencionan, pues, que esta área es un aliado del ser humano, especialmente a la hora de querer que el ser humano empiece a aprender. Y esto también la neuroeducación lo considera dentro de las neurociencias, ¿no? Al integrar la neuroeducación en la práctica pedagógica, todos nosotros los maestros, pues podemos ofrecer, podemos buscar, podemos alcanzar una educación más efectiva y centrada en el desarrollo integral de los, en este caso, si hablamos de la primera infancia, de los niños. Pero está también demostrado, ya veíamos en el módulo 1, pues que también los adultos podemos seguir aprendiendo, ¿no? Justo leía, antes de pasar al siguiente, justo estaba viendo varios artículos que hablaban sobre las ventajas y desventajas que ofrecían las neurociencias, ¿no? Independientemente a la educación, al marketing, a cualquier otra disciplina. Y como veíamos en el video, ¿no?, muchas veces este término de neurociencias, neuroeducación, tenemos mucha información que también nos neurotoxica. No sabemos determinar y utilizar aquellas que son las apropiadas o las adecuadas.
Y menciono esto porque hablaban de que la neuroeducación, especialmente cuando hablaban de la pedagogía en la primera infancia, como que todo se aboca, ¿no?, dentro del niño, cómo en los primeros años de vida puede aprender y todo el potencial que se tiene que buscar. Y menciona que no debe de ser considerado como tal desde la primera infancia, sino también que esta debe de ser dentro del ámbito, digamos, educativo, pero de primaria, secundaria, incluso hasta la parte de la universidad o educación superior, y cómo todo esto va a contribuir en la parte laboral, ¿no? Y así a ver también que en nuestras fechas actuales, ¿no?, todo es neuro, y estamos entrando al boom, digamos, de neuro algo, ¿no? Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, pues, para poder establecer información adecuada. Ok, dentro de este vínculo aliado de repente que tiene la neuroeducación con la pedagogía, pues se manejan también diferentes aspectos o criterios. Dentro de ellos vamos a ver 4, ¿no? El primero es la comprensión del desarrollo cerebral temprano. Ya veíamos en el módulo 1, pues, que en nuestro sistema nervioso y todas las estructuras y funciones se van a dar en toda la etapa de vida del ser humano, ¿no? No solamente en la etapa infante, sino hasta que el ser humano deje de existir. Pero tenemos que comprender, ¿no?, de una manera muy especial, por así decirlo, que en la etapa infantil, ¿no?, es donde se puede absorber o se puede captar mayor aprendizaje. Durante este periodo, pues, el cerebro va a crecer de manera rápida, ¿no? Es muy sensible a todo estímulo que se le presenta y por lo tanto, pues, también va a aprender mejor. Ya nosotros comprendemos todos los procesos cerebrales, ¿no? Y pues hay que ver cuáles de ellos ocurren en la primera infancia y pueden ser una arma aliada para que nos puedan ayudar a diseñar estrategias de enseñanza adecuadas para poder reforzar las capacidades y necesidades específicas de aquellos niños o de aquellos estudiantes. Si nosotros podríamos trasladar esta información a nuestro, digamos, grupo poblacional, que serían los estudiantes universitarios, pues lo mismo. Nosotros ya sabemos que de niños ellos pues absorbieron algún tipo de aprendizaje, por eso están en la universidad. Entonces, ¿qué podríamos mejorar o poner dentro de nuestros currículos para que de alguna u otra manera, específicamente en las capacidades y habilidades que buscamos, podamos pues plasmar lo que este ser o este estudiante necesita, ¿no? Entonces, comprender el desarrollo cerebral dentro de la etapa infante, así como en el resto de la etapa de vida. Ya nosotros me acuerdo muy fuerte, podríamos decir, como que hubiera sido ayer, una de las clases que hacíamos presenciales, y una maestra decía, algo nuevo he aprendido, ¿no? Yo pensé que a esta edad no tenía, no se desarrollaban o no nacían más neuronas. Pensé que me iba a morir con las pocas que me quedan, ¿no? Entonces, ya podemos ver que este desarrollo cerebral también se va dando en la edad adulta, independientemente a los años cronológicos que podamos tener. El segundo aspecto sería el diseño de ambientes de aprendizajes
enriquecidos. Hablábamos de la primera infancia, ¿no? Porque así como ven ustedes acá el gráfico, solamente nos preocupamos a que ese ambiente pues tenga todo lo necesario cuando es un niño. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nuestros salones universitarios también no pueden ser ambientes enriquecidos en lo que nosotros buscamos? Con este cambio, ¿no?, de las neurociencias, pues hemos visto que la mayoría de nuestros pabellones o de nuestras facultades, ¿no?, o escuelas, pues están siendo condicionadas, mejoradas. Si de repente me hago un ejemplo con la Facultad de Psicología, pues ya tienen un laboratorio, ¿no?, donde se lleva el curso de neuropsicología y pues tienen las maquetas de los cerebros, etcétera. Entonces, por ahí, pues hay ambientes propiamente para la habilidad o la capacidad que se está buscando, ¿no? Entonces, proporcionan información valiosa sobre los entornos que promueven el desarrollo cognitivo y emocional óptimo, no solamente decía en la primera infancia, sino también nosotros en la etapa superior. La mayoría de los estudios neurocientíficos muestran la importancia de ofrecer un ambiente que estimule, ¿no?, que motive, no solamente académicamente, cognitivamente, sino también afectivamente, emocionalmente, que este también sea seguro y positivo para el desarrollo cerebral. Los mediadores o nosotros, los maestros pedagógicos, podemos aplicar estos conocimientos al diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos para que podamos fomentar la curiosidad, la exploración y el desarrollo de habilidades clave que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Otro de los aspectos, ¿no?, aliados de la pedagogía en la neuroeducación es la atención a las necesidades individuales. Cada ser humano, vámonos a olvidar de la etapa infante, sino todos los seres humanos, pues tenemos un desarrollo del aprendizaje diferente. No todos vamos al mismo ritmo, no todos aprendemos en el mismo momento, ¿no? Todos somos únicos y diferentes. Por lo tanto, cada uno tiene fortalezas y debilidades. Y la neuroeducación, pues, nos ayuda a que nosotros podamos comprender la diferencia individual de cada uno de ellos, ¿no? Porque ya conocemos un poco de la estructura del cerebro y cómo éste funciona, y entonces nos vamos a dar cuenta que este estudiante, pues, no está yendo al ritmo de todos los demás, y por ahí puedo, pues, modificar y adaptar mi pedagogía, ¿no?, mi enfoque de enseñanza para él. Gracias a esto, pues, apareció en los colegios y también en la universidad este tema de la inclusión, ¿no? Si no, de repente, no podríamos incluir a aquellas personas que aprenden de manera diferente, ¿no? Al considerar las variaciones en el desarrollo cerebral, los maestros pueden proporcionar una atención más personalizada y apoyar de manera efectiva a cada estudiante en su proceso de aprendizaje. El cuarto aspecto es la promoción del desarrollo de habilidades claves. Acá hay algo nuevo, diferente a todo el desarrollo del diplomado 1 y 2, perdón, del módulo 1 y 2 que nosotros estamos viendo, ¿no? Es este término, habilidades claves, no lo hemos visto. La neuroeducación, pues, brinda información sobre las habilidades cognitivas y socioemocionales que tiene cada uno de nuestros estudiantes y que estas son fundamentales para que este estudiante en específico pueda aprender, ¿no? Nosotros los maestros podemos utilizar estos conocimientos para poder enfocar y desarrollar, pues,
de alguna manera, alguna. No va a ser imposible que nos enfoquemos en todas las habilidades, pero alguna, ¿no? De repente viendo qué es lo que más necesita. Puede ser la atención, puede ser la memoria, de repente puede ser el de ayudarle a controlar sus emociones. Por ahí me acuerdo también el ejemplo de una de las maestras, ¿no? El hecho de que una de sus estudiantes le quiso transmitir un problema personal y que era que de repente por ello no podía estar atenta, estar en clase. Entonces, la empatía, ponernos en el lugar de ellos, poderlos entender y comprender, y la resolución de problemas. No es que nosotros solucionemos sus problemas, pero sí darle de repente alternativas con las cuales ellos podrían tomar una decisión y solucionar, pues tratar de solucionar ese inconveniente. Al hacer esto, pues podemos ayudar, podemos contribuir, pues a que haya un cambio, ¿no? Y que este cambio sea el inicio, la base para un mejor o un eficaz desarrollo en su aprendizaje. Y esto pues va a ser exitoso hasta que pueda terminar su carrera, ¿no? Va a ser un aprendizaje a largo plazo. Neuroeducación en el aprendizaje. Pues decimos que pues este término nuevo de la neuroeducación va a, como decía el video, ¿no? Nosotros vamos a influenciar, mas no vamos a determinar. Entonces, la neuroeducación aporta al aprendizaje una base científica, ¿no? Porque podemos nosotros ya entender por qué esta persona, pues, le cuesta aprender. Ya sabemos cómo o comprendemos cómo el cerebro trabaja, funciona, y por lo tanto, pues contribuye a que el ser humano pueda aprender. Si nosotros hablamos de estos términos y nos basamos al aprendizaje, entonces vamos a ver que estamos hablando de personalización del aprendizaje, mejora de las estrategias de la enseñanza, promoción del bienestar emocional y algo que vimos en el módulo 1, y estimular la plasticidad cerebral, ¿no? Si estos 4 factores, aspectos, componentes trabajan de manera adecuada, según la neuroeducación, sí vamos a poder hacer de que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo, ¿no? Al integrar los conocimientos de la neuroeducación en la práctica educativa, se puede facilitar un aprendizaje más efectivo y enriquecedor para nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estos aportes de la neuroeducación para la parte educativa, para el aprendizaje? Primero, pues, entender y comprender cómo aprende el cerebro. Ustedes ya saben, ¿no? Acá me he dado el afán de repente también de poder ilustrarles, ¿no? Que uno va a aprender por los sentidos, que es nuestra primera puerta, ¿no? De captación de nuestros estímulos. Estos pasan por un proceso, un mecanismo de dirigir o encaminar a los lóbulos que sean los responsables. Se codifica, ¿no? El nombre, el término, la definición, etcétera, y pasa a un proceso de huella o engrama, que es la memoria, y por lo tanto, pues, queda almacenado y se da un aprendizaje significativo, ¿no? Al comprender los mecanismos cerebrales implicados en el aprendizaje, los educadores pueden diseñar estrategias pedagógicas más efectivas y basadas en la evidencia. ¿Sí? El otro es la personalización del aprendizaje. Decíamos, pues, que todos somos completamente diferentes, ¿no? El proceso, el ritmo de cómo
captamos, de cómo procesamos y de cómo aprendemos también es único. Tenemos habilidades también completamente diferentes. Por lo tanto, pues, la neuroeducación va a personalizar según las características cerebrales de los estudiantes. Y estas, de alguna u otra manera, van a maximizar las fortalezas y podemos, pues, también abordar las debilidades o las necesidades en específico que tienen nuestros estudiantes. Mejora de las estrategias de enseñanza. La neuroeducación nos proporciona, pues, creatividad, innovación, para poder nosotros desarrollar estrategias más efectivas, ¿no? Por lo tanto, al conocer los procesos cerebrales implicados en la atención, ¿se recuerdan uno de los talleres presenciales que hicimos acerca de los pasos, ¿no? El primero es captar la atención de nuestros estudiantes. ¿Cómo los captamos? Mediante la motivación que le damos. Tenemos que utilizar de repente un lenguaje apropiado para ellos, de repente ponerles pues diapositivas o mensajes que estén relacionados a la época de ellos, ¿no? La memoria. Hablábamos en uno también de los talleres, crear técnicas, ¿no?, que ayuden en el proceso de cognitivo, de la memoria, acrósticos, por ahí alguien puede hacer crucigrama, ¿no?, como lo hizo una de las maestras en la práctica. Entonces, hay diferentes maneras. El razonamiento, muchos utilizan al inicio de una temática la lluvia de ideas, ¿no?, resolución de problemas y otro tipo de habilidades cognitivas. Los maestros pueden diseñar métodos y actividades que optimicen el aprendizaje. No solamente tienen que ser materiales, ¿no?, digamos, en una hoja, en un PPT, etcétera, sino también podemos buscar técnicas como elaborar proyectos, ¿no? Crear. Recuerdan de repente en los talleres, uno de los 5 aspectos que se deben utilizar es el hacerles crear, ¿no?, de que desarrollen sus habilidades motoras. La gamificación y el uso de las herramientas tecnológicas. Muchos de repente recién en la época del COVID hemos tratado de mejorar lo poco que sabíamos de la tecnología, ¿no? El de repente de hacer grupos en línea, etcétera. También podemos utilizar esta técnica virtual, que es lo que a los chicos más les llama la atención para que puedan enseñar algunas asignaturas. Les he puesto también este pequeño, se podría decir, no es parte del PPT, pues, ¿no? Es una información que sería bueno de repente que lo podamos analizar, ¿no? Elementos a tener en cuenta para la personalización del aprendizaje. Por ahí, en una de los talleres presenciales me decían que teníamos que hablar de las competencias, de que la universidad postula, ¿no?, para cada una de las facultades. Esto, pues, hay que tenerlo en cuenta a la hora de que elaboramos, ¿no? Lo que aprendo, pues, son los currículos, y estos tienen que ser, pues, abiertos y con contenidos no estandarizados, ¿no? Estandarizar es darle una norma y una regla a todos por igual. Pero si estamos hablando que tiene que ser personalizado, pues no debemos estandarizar a todos, sino que viendo las habilidades que tienen nuestros estudiantes,
estas pueden ser abiertas. Y es ahí donde pues se ha cambiado, se ha modificado un poco el tema de las evaluaciones, ¿no? Ya no son las evaluaciones estandarizadas para todos, en que tenía que ser de repente más memorístico, etcétera. Ahora lo que se hace es, pues, las rúbricas, ¿no? Y se evalúa según las habilidades. Hay un poco más, digamos, de, no es libertad, pero de diferentes habilidades que evaluar, ¿no? La parte oral, la parte práctica, la parte de repente de creación, de innovación, y esto va a depender según pues la carrera, ¿no? Según la facultad o la escuela. ¿Cuándo aprendo? Pues decíamos, cada persona es diferente. Vamos a aprender en ritmos diferentes, en tiempos diferentes. Todo es diferente, solamente el tema que se está dando no es diferente. El tema se da para todos y solo que cada uno lo capta con su manera peculiar de aprender, ¿no? Y esto nos hace, de repente, por eso se empieza a hablar de la infancia, ¿no? Cuando ustedes imaginen todos, de repente a ustedes mismos o a sus hijos o una situación del primer grado, segundo grado, cuando una de las maestras empieza a hacer comprensión lectora o dictados, ¿no? Por ahí, el que aprendió más rápido, pues no necesita que le repitan. El que tiene un aprendizaje un poco más lento, pues pide otra vez que le repitan. Y el que tiene mucha dificultad quiere que le deletreen, ¿no? En el dictado, en las palabras. No solamente es en la parte oral o en la parte del habla, sino también a la hora de la escritura, ¿no? Antiguamente, ¿no? Casi todos nosotros hemos pasado por esa educación en la cual nos escribían, la pizarra dividían en dos y la profesora empezaba a escribir en el lado izquierdo y cuando llegaba al derecho ya tenía que borrar el lado izquierdo y habían muchos que decíamos todavía no, me falta, o los cuadernos de estos niños pues quedan con espacios en blanco. Más o menos eso pasa, si eso pasa en el nivel de la infancia, de la niñez, también tenemos casos en la educación superior de ese tipo de estudiantes, ¿no? ¿Cómo aprendo? Pues mediante diferentes opciones metodológicas y modos de trabajo flexibles y ajustables a cada uno de nuestros estudiantes. ¿Dónde y con quién aprendo? Pues voy a aprender en espacios diferentes, variados. Van a ser los salones de clase, van a ser virtuales, de repente mixtos, ¿no? Vamos a aprender de manera individual, grupal, etcétera. La evaluación de este tipo de aprendizaje personalizado, pues, tiene que ver con qué, con cómo, cuándo, ¿no? Esos tres aspectos. ¿Qué? Son contenidos sustantivos, productos personalizados, como técnicas, instrumentos, otras habilidades que pueda tener, y cuándo en diferentes momentos, ¿no? Entonces, va a haber una diversidad a la hora de poder evaluar y a eso nosotros tenemos que, pues, ser flexibles, ¿no? Continuaba con los aportes de la neuroeducación. Ya habíamos visto los tres anteriores y ahora vamos con promoción del bienestar emocional. Esto es algo que también ya lo hemos estado viendo, ¿no? Las emociones van a influenciar en todo el desarrollo del aprendizaje de las personas. Va a depender cómo nos encontremos para poder saber si esa información
va a ser almacenada, va a ser captada, o por el contrario, no. Hay una estrecha relación, pues, ¿no?, entre nuestro cerebrito y las emociones. Esta tiene un impacto muy importante y significativo a la hora de que nosotros nos motivamos, ¿no?, para poder escuchar y estar atentos a lo que decimos, prestamos la atención necesaria y lo almacenamos. Al considerar el aspecto emocional del aprendizaje, los maestros pueden crear ambientes positivos, seguros y afectivos que van a enriquecer el aprendizaje y por lo tanto va a contribuir a un bienestar emocional y por ende pues a un adecuado rendimiento académico. Y por último, el quinto aporte es la estimulación de la plasticidad cerebral, ¿no? Esto ya también es algo que estamos retroalimentando. Sabemos que nuestro cerebro es cambiante, voluble, maleable, ¿no? Es dinámico, se va a adaptar a través de la plasticidad cerebral. Pues esta plasticidad implica que el aprendizaje es continuo y estimulante, por lo tanto va a generar cambios en la estructura y en las funciones del cerebro. Nosotros podemos utilizar esta información para promover la plasticidad cerebral a través de la enseñanza activa, ¿no? Recuerden, el enfoque de habilidades de pensamiento crítico y provisión de desafíos adecuados, de crear pues estrategias nuevas que sean un reto, no solamente para el estudiante, sino también para nosotros, ¿no? Los gráficos más o menos pues ayudan a entender cuanto el estudiante más información de deporte tenga y lo practique, lo realice, pues este va a quedar almacenado, ¿no? Cuanto más bienestar emocional tenga el estudiante, pues todo le va a parecer satisfactoriamente. ¿Ok? Siendo pues las 8, nos vamos al break, por favor, y en 10 minutos retomamos para poder continuar lo que continúa.